¿Van a querer escuchar esto? Bien, ahí estamos grabando. Bueno, clase de repaso, 19 de julio. Adelante, Erika. Bueno, le puedo decir más o menos lo que yo puse, lo que era el principio de razonabilidad, que yo no lo entendía. No lo entendí hasta que lo fui viendo de a poco, y bueno, nada. El principio de razonabilidad habla de lo que es adecuación medio-fin, y si bien no está explícito en la Constitución, en el artículo 28, pero sí está implícito, dice, ¿no es cierto? Que las leyes no deben restringir su derecho, sino no pueden limitar el derecho de una persona o privándolo de ese contenido, ¿cierto? No sé si me estoy explicando bien. Yo puse en este principio de razonabilidad, por ejemplo, para entenderlo yo, puse lo que es el fallo Arenson, el profesor, Sí. ¿se acuerda que vimos que iba a ser como, se quiso anotar una manera de tema de, ay, no me acuerdo la materia que era, y como él medía 1,45 m, no llegaba a lo que se le pedía, ese reglamento, no, le pedía una estatura más grande, 1,60 m creo que se le pedía. Entonces ahí es como que se le estaba restringiendo un derecho que era el derecho de poder capacitarse en su profesión, ¿no? Porque como él ya era docente. Entonces, para mi entender, el principio de razonabilidad es eso, cuando una norma está restringiendo, una norma, un reglamento está restringiendo un derecho de una persona que pueda llevar adelante lo que pretende hacer, ¿no? Como era el maestro, de poder estudiar, hacer esa carrera, matemática y... Pero a ver, Erika, Pero, el artículo 14 dice que todos los derechos están sujetos a reglamentación. O sea sí. que en algún punto se restringe, no hay derechos absolutos. El tema es determinar qué parámetros tenemos nosotros para decir que una reglamentación no es razonable, no cumple con el principio de razonabilidad. ¿Qué pasos habría que seguir para determinar eso? Que la norma sea adecuada. A ver, ¿y qué quiere decir eso? Que no sea una norma que sea una norma que esté vigente y no que haya estado anteriormente, que ya no tenga como validez, o estoy... No sé. El principio de validez tiene que ver con la legalidad. Eso es otra cuestión, es una norma inválida porque no la dicta una autoridad competente, porque infringe una norma superior, etc. Pero acá estamos hablando de razonabilidad. Bueno, por eso yo le decía, porque decía que hablaba de las normas anteriores al artículo 28 también. Por eso, esa parte es como que me cuesta. Por ahí, no sé, tal vez la estoy explicando mal, o yo no la entiendo, porque no busqué, es más, pregunté también a otros compañeros que no. Yo quisiera que si me pueda ayudar un poco en ese tema, profe. A ver, dijiste algo de entrada, que era relación medios-fines. Por ahí va el principio de razonabilidad. ¿Qué hay que fijarse? Si la norma es adecuada. A ver. Que yo había notado algo que... Puede ser que los medios
son importantes para llegar al resultado. Entonces, eso depende del criterio y la interpretación de cada juez. Bien, Mariel, ¿pero qué quiere decir que sean importantes? Que sean eficaces. Bien, que sean eficaces. Entonces, que el medio sea eficaz, sea adecuado, sea idóneo para lograr la finalidad. Exacto, sí. Bien, entonces, si yo quiero bajar el índice de mortandad en el país, si esa es mi finalidad, lo que voy a hacer es tratar de que los niños recién nacidos no sufran desnutrición, por ejemplo. Entonces digo, bueno, por lo menos de desnutrición no se van a morir, los voy a alimentar bien, los voy a cuidar, los voy a, les voy a dar cuidados de salud, etc. Entonces tengo medios que me sirven a lograr ese fin. Bien, pero esa es una pauta o criterio. ¿Qué otros criterios más tengo que buscar? Eso se llamaría adecuación medios-fines. ¿Qué más tengo que mirar? Mariel, ¿te acordás? Tiene que ser eficiente. Sí, eficiente, adecuada, eficaz. Que no sea lesiva a otros derechos. Bien, que no sea lesiva a otros derechos. Es decir, que si hay alternativas que restringen de una manera más leve otros derechos, yo tengo que optar por esa alternativa. Siempre va a haber una lesión a algún derecho cuando yo hago una restricción. El tema es de las alternativas que yo tenía disponibles, si esta era la menos lesiva, o había otras opciones que eran más inocuas, digamos. Yo doy siempre el ejemplo por el absurdo, digo, yo quiero combatir la epidemia de mosquito, ¿cómo se llama? Chikungunya, no me sale el nombre, y uso una bazuca, ¿sí? El ejemplo de matar un mosquito con una bazuca. ¿Lo maté? Sí, pero me extralimité, o sea, generé un riesgo para toda la población muy grande, porque lo podría haber hecho por otro medio, que no sea tan lesivo. Por ejemplo, en pandemia, ¿cómo bajamos los casos de infección? Bueno, restringimos la circulación. ¿Es un medio idóneo para lograr el fin? Y sí, lo hacen todos los países del mundo. Bueno, pero ¿en qué grado, en qué medida lo hago? Imagínense si no dejo salir a nadie de su casa. ¿Voy a bajar los contagios? Sí. Pero a las 2 semanas nos morimos todos de hambre, porque no podemos ir a comprar comida. Entonces, bueno, y si dejo salir a todo el mundo, nos morimos infectados. Entonces, bueno, ahí hay que buscar. Si el medio es idóneo primero, me sirve. Si yo digo, bueno, quiero bajar los contagios, ¿no? Porque la gente se muere de COVID. ¿Cómo logro bajar los contagios? Y bueno, hago fiestas en lugares cerrados, libres, y las estimulo. Digo, bueno, no, mire, el medio que usted elige no es idóneo para lograr el fin. Es más, al contrario, lo va a potenciar. Entonces, esos son algunas de las cuestiones que tengo que mirar cuando hago un análisis de razonabilidad. Y sobre todo tengo que poder justificarlo. O sea, quien emite la norma restrictiva tiene que poder justificar cuál es el fin buscado, que el fin es un fin válido, ¿no? Loable, y que de los medios a disposición eligió uno que era eficiente, que era eficaz, que era idóneo y que a la vez de las alternativas que tenía era la que menos mal provocaba a la población o a otros derechos
en juego. Más o menos va por ahí. Otros hablan de un contenido mínimo del derecho, pero bueno, hay como algunas otras variantes del principio de razonabilidad. Hola Cecilia, buenas tardes. Bien, otra pregunta. Buenas tardes, profesor. Te escucho. ¿Te quedó alguna duda de eso, Erika? No, perfecto. Lo tenía anotado así, usted había puesto un ejemplo del COVID, y lo tenía anotado y tal cual así lo dijo, está bien. Entonces me queda más claro la idea que usted me planteó ahora que la que yo tenía. Fíjense, lo de COVID sirve por dos cosas. Hay una discusión sobre la finalidad. ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Tiene que preservar la salud o preservar la economía? Esa discusión es sobre los fines. ¿Cuál es el propósito de la acción estatal? ¿Qué tiene que buscar? Entonces, acá en nuestro país y en muchos otros, la autoridad dijo, no, yo prefiero que la economía se derrumbe porque mi objetivo último es preservar la salud de la educación. Bien, esa es una discusión válida. Ahora, una vez que definí que mi objetivo, mi finalidad es preservar la salud, ahí tengo que ver con qué medios voy a intentar lograrlo. Entonces ahí está toda la cuestión de si hago testeos, si la vacuna es obligatoria o no, qué vacuna voy a dar, si doy 2 dosis o doy una sola, cuánto tiempo pasa entre una y otra. Son todas discusiones de medios para lograr el fin. ¿Es idóneo este medio para lograr el fin? ¿Qué pasa si combino 2 vacunas? Todas esas discusiones que estamos hartos de escuchar todos los días desde hace un año, tienen que ver con la relación medio-fin. Y fíjense que lo que le dijo la Corte al Poder Ejecutivo cuando emitió un DNU diciendo en el AMBA no hay clases presenciales, la crítica por lo cual decretó inválido ese decreto inconstitucional es que no pudo justificar que la restricción a la escolaridad presencial fuera idónea como tal para lograr el fin de bajar los contagios. Ahí tenemos un caso clarísimo. No le dijo usted no lo puede hacer porque no es competente. Le dijo usted lo puede hacer, pero lo tiene que hacer de esta manera y me tiene que justificar que había otras alternativas que usted desechó porque eran más gravosas y esta era la menos lesiva. ¿Se acuerdan cuando se peleaban Nación y Ciudad de Buenos Aires sobre las escuelas y todo eso? Pero en ese fallo la Corte lo dice de ese modo. Después podemos discutir si a la vez lo que dice la Corte tiene fundamento o no, bueno, es otra discusión. Bien, otra pregunta, vamos. Laura, Marcela. Bueno, yo iba a hablar, bueno, no sé, yo iba a presentar el tema de Castillo Carina para como tema el miércoles. Sí. ¿Y? Porque cuando usted me hizo 3 preguntas en el parcial y yo no supe decirle, y usted tenía toda la razón del mundo por no haberme aprobado, porque eran 3 cosas importantes. Me había preguntado sobre el fallo Pedro Hoff, y me había dicho que por qué, está bien, porque ahí hablaba del artículo 16 de la Constitución, y yo se lo había dicho. Erika, no me relates todo. Decime dudas que tengas, dudas. Estamos acá para ver dudas, porque si no terminamos más. Está bien. Bueno. Cosas que no tengas clara, que tengas alguna incertidumbre. Okay. Y el resto también, todos los que se subieron a la reunión, ¿tienen preguntas para hacer? ¿Alguna
¿Algún concepto que no tengan claro? ¿No? ¿Nadie va a preguntar? Profe, una pregunta con respecto al tema de los conjueces en el fallo Uriarte. ¿Conjueces son aquellos que se postulan para ser jueces? Lo importante no es si se postulan ellos o no. Lo importante es qué procedimiento se sigue para designarlos. El criterio que usa la Corte es muy claro. Dice, mire, para ser juez en cualquier instancia, usted tiene que pasar por dos fases, dos pasos previos, que es que el presidente lo proponga y que el Senado apruebe el pliego, ¿sí? Le dé el acuerdo. Entonces ahí tenés poder ejecutivo y poder legislativo. En el caso de los jueces inferiores a la Corte, o sea, todos los tribunales salvo la Corte, hay un paso previo que es el Consejo de la Magistratura, que sigue adelante un procedimiento de concurso público, oposición y antecedentes, y termina con una propuesta de una terna al presidente. En el caso de la Corte, no. El presidente es el que inicia el proceso, hay una instancia de participación popular, pero no interviene el Consejo. Entonces, el caso de los conjueces y de los jueces subrogantes, lo que dice la Corte es: en ningún caso puede obviarse el paso por el Senado. ¿Sí? Si tienen que haber cumplido con el procedimiento constitucional. Después puede haber variantes si estaban jubilados o no. Con jueces son jueces de otros tribunales, de las cámaras federales, que hacen las veces de jueces de la Corte, por ejemplo, en ese tribunal. Y después, bueno, fíjense, da una serie de pautas también, en qué caso llamar a unos o llamar a otros. Y después que la lista de conjueces que eleva el Consejo de la Magistratura también tiene que ser aprobada por el Senado. La lista de esos conjueces. Hay veces que los conjueces no son jueces, son abogados de matrícula. Por eso la Corte dice, sí o sí, ese listado tiene que haber pasado por esas fases previas que hacen una propuesta al Ejecutivo y al acuerdo del Senado. ¿Solo abogados tienen que ser? Pueden ser abogados, pueden ser jueces de otras instancias. ¿De instancias inferiores? ¿O no? De instancias inferiores, sí. Hace poco la Corte sacó un fallo con jueces, hace poquito menos de un mes, en la causa no me acuerdo ahora cuál era. Se los mandé, pero no me acuerdo cuál era. Pero bueno, había jueces de otras instancias inferiores. Ahora me voy a acordar. Era de una empresa. ¿Cuál era? Ya me voy a acordar. Bien, ¿qué más? A ver, pero yo tenía acá serie de preguntas. Cecilia, Marcela, Laura, Mariel, ¿tienen alguna duda o solo vinieron a escuchar?
Ahora después. Profe, el amicus. El amicus es solamente de que vienen instituciones, asociaciones. El amicus Solamente de... curiae Sí. son los amigos del tribunal. ¿Qué implica? Sí. Que el tribunal, pongamos en este caso a la Corte Suprema, antes de resolver una cuestión, toma una decisión previa. Llama a una audiencia. Y en esa audiencia, ¿quiénes están? Obviamente están las partes del litigio o del caso justiciable. ¿Sí? La Corte tiene dicho en un montón de precedentes que ustedes estudiaron que debe haber un caso judiciable donde hay dos partes encontradas, cuyos intereses son opuestos. Entonces, parte actora, parte demandada, que bregan porque les den la razón a sus pretensiones que son discordantes entre sí. Es decir, tiene que haber dos partes enfrentadas. Esas partes están ya en la litis, en el juicio, pero para resolverlo, como a veces hay cuestiones complejas o que son de alta significatividad pública o relevancia pública, el tribunal, la Corte, lo que hace es llamar a terceros. El concepto de amicus es que son terceros. ¿Qué quiere decir terceros? Que no son las partes del juicio. Entonces, ¿a quién van a llamar? ¿A cualquiera? No, van a llamar a algún tercero que tenga algo interesante que decir sobre esa causa. Entonces, ¿a quién se suele llamar? Como recién dijiste, asociaciones, se suele llamar a expertos, se suele llamar a universidades, se suele llamar a alguna autoridad en la materia. Entonces, bueno, viene ese experto y dice, bueno, para mí este juicio se tendría que resolver de esta manera, pero no tiene ningún interés directo sobre ninguna de las partes, ¿sí? Sobre la cuestión en general. Da como su punto de vista. Recordá algo que fue muy mediatizado, que fue, ¿cómo se llama? Bueno, vos recién dijiste Castillo. Yo me acordaba lo de interrupción del embarazo, pero eso fue en sede legislativa. En sede judicial la Corte lo hizo, por ejemplo, con el caso Mendoza de la limpieza del río Matanza-Riachuelo. Ahí se llamó a una serie de organizaciones sociales, ambientales, etcétera, y también del sector productivo, que estaban las empresas ahí que emitían los efluentes. Entonces, bueno, se pasaban varias jornadas escuchando a expertos diciendo lo que habría que hacer. El concepto clave es ese, son terceros que no son las partes del caso y que tienen cierto conocimiento, cierta expertise técnica para dar una opinión. O sea, y dan opiniones, ¿sí? Dan opiniones, es decir, no es vinculante para el tribunal lo que digan esos amicus. En el caso Castillo, estaban las universidades y nuestro rector representando al Consejo Interuniversitario Nacional, y bueno, como tal, como institución pública de enseñanza superior, decían, bueno, para nosotros es relevante cómo se resuelve este caso por una serie de razones que se exponían. Pero después el tribunal puede decir, sí, todo muy interesante, pero va por otro lado. Okay. Gracias, profe. Profesor, ¿le hago una pregunta? Adelante. ¿Me escucha? Sí, dale. El tema de lo que es el control de constitucionalidad.
si bien se da en un caso judicial, cuando hay controversia, ¿se puede llegar a dar de oficio? ¿O lo que se puede dar de oficio solamente es la declaración de la inconstitucionalidad? ¿O lo mareé? ¿O yo estoy mareada? No entiendo. ¿Por qué La haces una declaración distinción? de la inconstitucionalidad, Sí. ¿siempre es apellido de parte? ¿O puede ser que lo hagan de oficio? O sea, que de oficio declaren la inconstitucionalidad en alguna controversia que no tenga como fin eso, declarar la inconstitucionalidad de la norma. El control y la declaración es lo mismo. La declaración es el acto que realiza el control de inconstitucionalidad. ¿Pero siempre lo van a pedir las partes? Pero es lo mismo. Control y declaración es lo mismo. Es lo mismo. Ahora bien, ¿se puede hacer de oficio o no? Esa es la pregunta. Y hasta Rodríguez Pereira decíamos que no, y después Rodríguez Pereira decimos que sí. En ese fallo la Corte fundamenta y da las razones de por qué la Corte y cualquier juez pueden declarar de oficio, es decir, sin que se lo soliciten las partes, una inconstitucionalidad. Y el fundamento más importante que da la Corte es que eso se deriva del control de convencionalidad al que está obligado el país, el gobierno federal y el Poder Judicial en particular, en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, como hay obligación de cumplir con, hay un compromiso, ¿no?, de cumplir con las obligaciones que emanan de esos tratados, y el juez no puede excusarse en el hecho de que no se lo pidieron las partes, lo tiene que hacer sí o sí. Esto dice la Corte. Entonces, bueno, quiere decir que yo el control de convencionalidad lo puedo hacer de oficio, tengo una obligación de hacerlo, y por ende, como los tratados internacionales están incorporados a la Constitución y forman parte del plexo de derechos, bueno, una cosa lleva a la otra, con lo cual la conclusión es que se habilita a partir de Rodríguez Pereira el control de constitucionalidad de oficio. Pero lo importante es buscar en el fallo los 3 argumentos por los cuales siempre se decía que no, y los 3 contraargumentos por los cuales la Corte dice, a partir de ahora sí. Está todo en un considerando cortito, pero bien contundente. Convencionalidad es el artículo 75, inciso 22. O el 12, no, el 22, ¿no? No, 22. Que El ahí- 12 es el de los códigos de fondo. Que tiene los 11 tratados. El 75-22, sí. Sí. 11 y hay unos más después, ¿eh? Esos son los que estaban a ese momento. Después el Congreso aprobó otros. Si no me equivoco, son 13 hoy en día. ¿Qué más? Ah, ese. Busquen, vamos, nos quedan 10 minutos. Profe, el amparo, un amparo, ¿lo pide el abogado ante el juez en un escrito, mediante un escrito? El amparo es una garantía. Y las garantías sirven para ejercer los derechos, ¿sí?, plenamente, e impedir que no se vulneren. Hay varias garantías en la Constitución, el amparo está en el artículo 43,
y lo pide la parte afectada. Obviamente a través de un abogado, pero digo, lo tiene que pedir la parte que está afectada en un derecho y mediante un amparo. El amparo es como el medio nada más, es la herramienta por la cual se pretende, por ejemplo, impedir que te demolen la casa. Me van a demoler la casa. Hay una grúa con una masa y está a punto de pegarle a mi casa y la va a tirar abajo. ¿Por qué? Porque el vecino dice que la casa es de él y vos tenés la escritura. Y te pones a hablar con el vecino y dices, a mí no me importa nada, yo voy a tirar la casa abajo. Una vez que le pegue con la masa a la casa desaparece y se hace escombros. Entonces, el amparo es un medio rápido, expedito, para ir a un juez y decirle, mire, esta es la escritura, detenga ya esa acción que quiere hacer mi vecino, y después si quiere discutimos todo lo que quiera, pero frénelo, porque una vez que ya lo llevó adelante, es tarde. Entonces, el amparo sirve para eso, lo presenta el dueño de la casa, que va a ser el afectado, obviamente lo va a hacer a través de un abogado, un letrado, ¿no? Que se requiere. Pero esa es la final. Y después está las acciones colectivas que vimos en Alavi, también pueden presentarse a través de amparos y que tienen los requisitos que están ahí, ¿no? Cuando intervienen las asociaciones, etc. Gracias. Bueno, pues lo que yo quería más o menos, voy a hacer un pequeño repaso de ir a hacer competencia diccionario. No es que tengo una duda específica, pero viendo lo que tengo. ¿Puedo preguntar algo? Sí, señor, para eso estamos. Bueno, ¿algún consejo, o sea, de manera general para el día miércoles, el día del examen? Por ejemplo, hay personas que prepararon un tema, otras 2 temas. ¿Usted cree que es suficiente eso? Que en general habría que ver, obviamente, toda la materia, ¿no? Pero con preparar bien un tema o 2, para empezar estaría bien, por ejemplo. ¿Qué examen estamos dando? Análisis jurisprudencial. ¿Pero qué exámenes? Es el examen final. Bueno. Yo sé que hay que preparar todo, obviamente, pero a modo de, digamos, como para empezar. No hay mucha opción, Lorena. En un examen final te van a preguntar toda la materia. Obviamente. Toda la materia. Sí, y no puedo decir, no, mire, sabe que ese día me enfermé o el profesor no me dio esa clase o lo que fuere. No, hay que saber toda la materia. Después está la estrategia de cómo presentarse. Si el docente te permite iniciar con un tema que vos elegís, bueno, mejor, y si lo tenés bien trabajado, mejor, porque ahí vas a impresionar mejor al docente. Pero después te puede hacer 10 preguntas más y bueno, habrá que contestarlas. obviamente yo siempre dije que hay que abocarse directamente al programa de la materia, porque obviamente que hay que estudiar todo. Pero digo, bueno, como para empezar y por el tema de los nervios, si se prepara bien un tema o 2, estaría bien. Obviamente que habiendo leído todos los fallos y cada una de las unidades, ¿no? Para empezar y sacarse los nervios, con que sepas un tema es suficiente. Ya está, arrancás por ahí. Eso ya te va a dar un espaldarazo y después, bueno. Claro, porque hay un tema, por ejemplo, con el oral y el examen escrito. Se sienten más seguros por lo general con el examen escrito y no con el oral, por el tema de los nervios, ¿no? Entonces, yo aconsejaba que sí, que preparen 1 o 2 temas, obviamente que siempre decía que tenían que leer todos los fallos y cada una de las unidades, porque bueno, es un examen final, como usted dice, y hay que preparar toda la materia. Sí, así es. Por otro lado, había una chica, ¿se acuerda de Paola Oyer? Y si querés un consejo, si uno va a hacer eso, puedes preparar un tema o 2 temas.
si uno va a hacer eso y quiere impresionar de buena manera a su docente, algo que está piola es relacionar dos temas. Es lo No que les estudiarse dije, dos exactamente. temas, sino relacionarlos, vincularlos. Con los fallos, ¿no? Los fallos, o sea, Por ejemplo, cada una de las unidades, eso era lo más simple que a mí se me ocurría, es decir, cada una de las unidades con los respectivos temas, buscar esos temas específicamente en los fallos. Obviamente que hay que leer todos los fallos, pero hacer hincapié básicamente en porque es lo que se unidades. Es más sencillo verlo de esa manera, por lo menos yo se los explicaba así. hay un tema que se ve en muchos fallos y que es central en la materia, que es el rol de la Corte, el Poder Judicial y la Corte. Entonces, si uno identifica en 2 o 3 fallos eso que dice la Corte sobre su propia función, eso está piola. En este fallo dice esto, en este dice esto, entonces uno hace un paneo por ahí. Otro sobre principio de reserva. ¿No? Principio de reserva, tenés 2 o 3 fallos que lo ven, o principio de razonabilidad, como decía Erika. Entonces uno puede no solo decir, en el fallo de la Corte dice esto, sino darle un plus y hacer uno mismo esa conexión y planteársela al docente o a la docente como un ejercicio de análisis propio. Eso está bueno. Sí, por lo sí, menos para por eso yo arrancar. también les... Bueno, yo iba a hablar de Castillo y iba a hablar también un poco de la amicus, como para... nada, y había leído también algo de Uriarte, para dar el fallo también un poco, pero bueno. Uh-huh. Bien, ¿qué más? Yo nada, pues. Nada más, Laura, Ceci, Marce, Mariel. Yo cobré por 1 hora, me quedan 5 minutos. Mis honorarios eran por 1 hora. Muchas gracias por su buena predisposición. Yo les dije que prepararan las consultas, pero por distintas cuestiones no todo el mundo se pudo conectar, ¿no? O sea, así que bueno. ¿Algunas preguntas que te acuerdes que te hayan hecho? No, básicamente era siempre este tema de cómo empezar, digamos, porque es mucho el material, cuando uno se encuentra con un material de una materia como es análisis, lo que son 10 unidades más los fallos, me decían, bueno, ¿qué estudio específicamente, qué tema me recomendás que estudie? No sé, es todo. Ahora, si querés empezar con algún tema, preparar un tema o preparar 2, bueno, genial. Pero yo le decía, porque mucho la consulta es, ¿tenés resumen, por ejemplo, de la materia en sí? Yo resumen, en serio, no tengo de la materia, porque sé que hay que leer todo. Entonces, lo único que hacía era pasarles todo el material, y no le podía decir específicamente qué temas tenían que ir a leer, o sea, porque tienen que leer todo. Pero la duda estaba siempre en que si había algo específico que tenían que leer. Y lamentablemente no podía guiar ahí o orientar de una manera correcta porque es toda la materia. Y bueno, era eso, más que nada eso. También preguntaron sobre recurso extraordinario y ordinario, las diferencias. Por ejemplo, no me acuerdo de eso, de autonomía personal, de las categorías sospechosas también. También hay, como dijo Erika, el tema de mucha duda con el principio de razonabilidad. Es como que eso genera todavía un poco de confusión. Y bueno, la verdad que consultas variadas, pero básicamente era sobre ese tema. También el tema del Consejo de la Magistratura. Bueno, la verdad que son un montón de cosas, pero hay 2 tipos básicamente de fallos. Hay 2 tipos de fallos que tenemos. Los que son más institucionales,
y los que atañen a los derechos individuales. Los institucionales, bueno, no tenemos mucha vuelta, son más aburridos, hay que ver qué temática tocan cada uno. Tenemos sobre el rol de la Corte, tenemos sobre reglamentos y tenemos sobre Consejo de Magistratura y relación de poderes. Ahí, en todo caso, para reglamentos hay que ver qué restricciones pone la Constitución. Para Consejo de Magistratura, bueno, qué resuelve la Corte sobre los estamentos y el equilibrio. Y el rol de la Corte, eso es central y lo vemos durante toda la materia, ¿no? Cuáles son las funciones principales que la Corte reivindica para sí y cuáles deja de lado. Y después, el segundo gran capítulo son los fallos sobre derechos individuales. Ahí tenemos que ser inteligentes a la hora de abordar los fallos. Un fallo se puede resumir en una carilla. ¿Qué es lo que me va a preguntar un profesor? Está en una carilla. Pero para llegar a esa carilla tengo que haberlo analizado a fondo. ¿Qué me interesa ahí? ¿Cuáles son las partes? ¿Cuál es el objeto del fallo? ¿Cuáles fueron los hechos que desencadenaron el litigio? Siempre tengo que conocer los hechos y cuáles son las pretensiones de las partes. ¿Qué están buscando? ¿Qué quieren que suceda al día siguiente del fallo? Que suceda en la práctica. Después tengo que ver qué derechos hay en juego, ¿sí? O sea, cuáles son las lesiones que invocan las partes. Y después ya paso a la argumentación del tribunal. Entonces, tengo que ver, ya conocemos los criterios hermenéuticos, y si ya tenemos el derecho y sabemos cuál es la litis, qué es lo que se está discutiendo, bueno, voy siguiendo el razonamiento del tribunal. Después, eso me tiene que llevar a un holding, es decir, esa regla de derecho que va a quedar para casos, dice la Corte, sustancialmente análogos, y después finalmente la resolución, que no es lo mismo que el holding, sino que resuelve. ¿Sí? Ustedes saben que la Corte tiene dos funciones, entender y resolver, y decidir. Bueno, ¿qué decide la Corte? Y a veces ahí entra también el obiter dictum, que es lo que exhorta, lo que recomienda a otros poderes, o a la población, o a terceros. Pero que ya no tiene la fuerza de una resolución que es obligatoria para las partes. Y después, bueno, ver si hay fallos concurrentes, fallos en disidencia, sobre todo, qué argumentación da un fallo en disidencia para no acordar con el voto mayoritario. Bueno, creo que va por ahí. Esa es la estructura principal que tengo que poder responder de cada fallo cuando me preguntan. Sí, sin demasiado detalle, pero sabiendo ese esqueleto, eso ya me va a ayudar. Yo tengo todos los resúmenes de todos los fallos, pero se me rompió la computadora. Quedará para la próxima. Bien, son las 17 horas. ¿Una última pregunta que les quede por ahí? Sí, profe, recién hizo mención respecto a un fallo, la elección de un voto concurrente y un voto en disidencia. En el fallo Castillo-Carina, Rosati hace un voto con disidencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no entendí. ¿Un voto qué? En disidencia. Que no está de acuerdo. ¿Disidencia? Ser disidente es no estar de acuerdo. Un voto en disidencia es que la resolución del fallo, sí, que va a estar en las últimas líneas del voto mayoritario, dice: este tribunal resuelve, 2 puntos. 1, declárese la inconstitucionalidad. 2,
confírmese la sentencia de segunda instancia. 3, vuelvan los autos al tribunal para que dicte sentencia. 4, no sé, costas por zona. Son así frases cortitas, pero que resuelven la cuestión. Bueno, el voto en disidencia no está de acuerdo. Por ejemplo, en lugar de darle la razón al actor, se lo da a la demandada, para decirlo simple. Para llegar a esa resolución diferente, opuesta, en disidencia, obviamente va a seguir un camino argumentativo disímil al que hace el voto mayoritario. Recuerden que para que haya un fallo de la Corte tiene que haber un voto en el que por lo menos la mayoría estén de acuerdo. Después puede ser que ese acuerdo al que lleguen sea a través de votos individuales. Y eso es cuando dice, antes de la firma, dice por su voto. ¿Qué es eso? Un voto concurrente. Quiere decir que llega a la misma resolución, por ejemplo, a darle la razón al actor y declarar la inconstitucionalidad de una norma, pero lo hace con una argumentación diferente, con un camino jurídico que tiene alguna variante, pero es como que toma una vía paralela y llega a la misma, al mismo punto de llegada. ¿Sí? Okay. Es como que toma un camino diferente, pero llega a la misma meta. En cambio, el voto disidente agarra un camino disidente y se va para otro lado. En lugar de terminar en el mar, termina en la montaña. Pero en el otro, los dos terminan en el mar, uno va por el bosque y otro va por la playa. Pero termina en el mismo lugar. O sea, el disidente no está de acuerdo con nada, el concurrente está de acuerdo con algo, pero ese algo es lo fundamental, que es la resolución del caso. Por eso es concurrente, concurre en la resolución. ¿Puedo hacerle una pregunta, profesor? No tiene que ver con su materia, sí, digamos, con su profesión. Porque ahora todos los profesores están haciendo clases por Zoom, entonces yo las suyas las tengo porque están grabadas, ¿no? Y hay un link con todos los videos de sus clases. ¿Estás pagando el fee mensual? ¿El abono mensual? No, pero vamos a hacer como Netflix. Si usted sabe de las otras materias, si sabe los links de los profesores de las otras materias. No, ¿sabés que no? No sé. No sé cómo hacen. Sé que varios dan clase, algunos dan por YouTube, o daban, por lo menos el año pasado. Este año no tengo claro cómo hacen. Porque es un buen material, el suyo por lo menos, para la clase, para poder estudiar, para todo. Porque usted habla justamente de todo lo que dice que piden en el examen. O sea, relaciona el caso con cada uno de los puntos, ya sea de constitucionalidad, inconstitucionalidad, convencionalidad, lo que sea, y habla de varios fallos. Entonces, está bueno tenerlos así, pero de los otros profesores no tengo nada y los necesito. Estaría bueno que también los otros profesores. Si vos estás en otra comisión y tenés un profesor, le podés preguntar, a vos te tiene que interesar ese. El programa es el mismo para todas las comisiones, es el programa de la materia, así que eso ya te ayuda. Ahora después, cada maestrito con su librito. Así que igual YouTube tiene varios halagos, lo han halagado en YouTube, los comentarios. ¿Cómo? No entendí bien. En YouTube, sus videos que están en YouTube, lo halagan, hay comentarios. Pero todos esos son trolls pagos. Yo les pago para que se metan y pongan comentarios favorables. Pero no sé qué hacen, voy a averiguar. Bien, listo, me pasé de hora. ¿Algo más y cerramos? No, yo ya estoy. Nada, Lore, ¿algo que te quede por ahí?
No, yo recién consulté en el grupo porque había una chica que no podía ingresar y le dije que me pase la consulta y me dijo que no si grababa la clase, así que bueno, después le pasaremos la grabación. Gracias por su tiempo, profe. Le agradezco muchísimo, muy amable, porque la verdad hay que reconocer no solamente que usted tiene el canal de YouTube, sino que se hace el tiempo también para, digamos, porque hay gente de todas las comisiones, ¿no? Para contestar las consultas y todo eso, así que muchas gracias por su tiempo. Bueno, después subimos el video, así lo pasan. Buenísimo. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Chao, Adiós. gracias, profe. Suerte. Gracias. A lucirse el miércoles. Chao.